Eliminación del recurso de revisión administrativa. Dentro del procedimiento contencioso administrativo, se tiene como medio de impugnación privativo de las autoridades demandadas, el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que procede contra resoluciones del Pleno y secciones de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un primer antecedente constitucional de dicho recurso se advierte con la reforma realizada en 1946 al artículo 104, fracción primera, al establecerse la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Para 1967, dicha disposición constitucional sufrió nueva reforma, donde se precisó que el trámite del recurso de revisión se sujetaría a los establecidos en la Ley de Amparo para el recurso de revisión en amparo indirecto, además de que quedaría sujeto a las normas que regulan la ejecutoriedad y cumplimiento de las sentencias de amparo. En agosto de 1987, una nueva reforma a la norma constitucional otorga la competencia a los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión fiscal. Y en 1983, se establece la procedencia del recurso de revisión para las resoluciones dictadas por el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Para el 2011, el texto relativo al recurso de revisión se trasladó a la fracción 3 del mismo artículo 104 constitucional. Pero, para enero de 2016, se suprime la referencia de la procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y se reservó dicho medio de impugnación únicamente para las emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En septiembre de 2017, se publicó la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la que en su artículo 119, establece la procedencia del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Pero aun cuando el legislador local determinó que el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones definitivas del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del que conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito, sin embargo, no es viable considerar que estos se ocupen de tal medio de impugnación, toda vez que ello necesariamente debe estar contemplado en la Constitución Federal, y no en un ordenamiento local. Por tanto, al no existir una disposición constitucional específica que dote a los tribunales de la Federación para conocer de las revisiones interpuestas contra las resoluciones definitivas de los tribunales locales de justicia administrativa, no puede presumirse una competencia o, en su caso, considerarla implícita con base en las disposiciones legales locales. Así, no obstante que desde 2017 no existe fundamento constitucional para la promoción del recurso de revisión contenciosa administrativa contra las resoluciones de los tribunales locales de justicia administrativa, al día de hoy se sigue promoviendo dicho recurso por diversas autoridades locales, en particular, de la Ciudad de México. En su conferencia, Recursos en el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, sustentada en marzo de 1979, el entonces ministro Mariano Azuela Buitrón, al referirse al recurso de revisión fiscal, se preguntaba, ¿qué fue lo que motivó su implantación? A fin de dar respuesta a dicha interrogante, hizo referencia a comentarios del maestro Antonio Carrillo Flores en el sentido de que el entonces Tribunal Fiscal de la Federación había demostrado a tal grado su autonomía, que la Secretaría de Hacienda se asustó al advertir un porcentaje elevado de sentencias desfavorables y, mientras el particular tenía la vía de amparo, Hacienda tenía que aceptar el fallo del tribunal. Así, el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aun cuando establece limitantes para su procedencia, hoy en día dicho recurso es promovido de manera indiscriminada por las autoridades administrativas demandadas en los juicios contenciosos administrativos. Para advertir ello, nos remitimos a la estadística reportada para el año de 2024, de la que se advierte que se resolvieron 19.400 recursos de revisión, de los cuales, solo en 1.255 se obtuvo una resolución que modifica o revoca la impugnada, es decir, el grado de efectividad de las unidades jurídicas especialistas en derecho administrativo pertenecientes a las autoridades, no rebasa el 7%, pero más grave aún, en más de 68%, es decir, en 7 de cada 10, ni siquiera se estudió el fondo del asunto. Ante la improcedencia del recurso, provocada mayormente por su desechamiento.
Los datos estadísticos demuestran claramente que es común que los entes públicos hacen uso del recurso de revisión para retardar la resolución de los asuntos en los que son parte, actuación que va en contra del deber de lealtad, verdad, justicia y seguridad jurídica, que el propio Estado debe guardar. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía de acceso a la impartición de justicia gratuita, pero la impartición de justicia no es gratuita, cuesta y cuesta mucho, y es muy lamentable que el propio Estado, por conducto de sus áreas jurídicas, sea quien, en muchos casos, abusando de supuestos derechos procesales, sature y desgaste de manera por demás frívola la labor jurisdiccional. Pero principalmente, en un sentido de congruencia de nuestro marco jurídico, carece de lógica que sea el Ejecutivo quienes cuestione las decisiones judiciales de los tribunales administrativos, máxime cuando se trata de tribunales pertenecientes al propio Ejecutivo, de manera que si un juzgador de estos tribunales, al dictar una sentencia, no se apega estrictamente a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, debe ser el Estado quien asuma la responsabilidad de sus decisiones y no permitir que el particular se vea afectado en la dilación en la ejecución de una sentencia que le resultó favorable por decisión del propio Estado. Por lo que la eliminación del recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sería suficiente para que el sistema judicial dejara de recibir un número importante de asuntos, sin generar trastorno negativo alguno al sistema judicial y en claro beneficio de los gobernados. ¿Y tú, qué opinas? Dale like, comparte el video, suscríbete al canal y participa en la comunidad con tus comentarios.